Bienvenidos a la 12ª entrega, si no me equivoco, de la biografía de Tomás García López. Y vamos a seguir en Tineo, en su etapa en Tineo, como director y profesor en el Instituto Rafael del Riego. Ya vimos en la última entrega pues su lucha por mejorar las condiciones del alumnado en unas instalaciones desastrosas, sus actividades a lo largo del concejo de Tineo, más allá del aula, y su lucha incluso con la Consejería de Educación, demostrando su compromiso con el alumnado y con su profesión. Y hoy pues queríamos hablar de esa faceta que ha quedado un poco ensombrecida en otras partes, en otras charlas que hemos tenido, que es su faceta militante y política, que ha quedado un poco por detrás de la faceta profesional, por ejemplo, de su relación con don Gustavo. Pero mucha gente no lo sabrá del entorno de la Fundación, pero lo cierto es que Tomás García López fue candidato a alcalde de Tineo. Y eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy, seguramente queda alguna cosa más, porque el tiempo da para más. Y pues, como no podía ser de otra manera, como hay que hacerlo siempre, pues agradecerle a Tomás su disposición a hacer esta 12ª entrega, que ha estado unos días un poco fastidiado, que están las gripes que vuelan ahora en invierno, y bueno, pues que nos cuente Tomás. Bueno, el que está realmente agradecido soy yo a vosotros, que estáis aquí, sabiendo yo que tenéis otras ocupaciones, pues eso, dedicándomelo a mi persona, o sea que soy yo el que tiene que estar agradecido. Y tus palabras son muy bonitas, yo te las agradezco enormemente, y voy a intentar a ver si podemos concluir hoy con este momento de mi carrera profesional, pero también política, como has apuntado perfectamente. Bueno, yo haría un pequeño resumen recurriendo a la doctrina de los tres géneros de materialidad de don Gustavo, de los ensayos materialistas, ¿verdad? Efectivamente, al llegar yo allí, pues yo estaba entusiasmado con la cátedra, con la población, fui muy bien acogido, y entonces pues yo qué sé, aquello me despertó un interés, y no digamos cuando me doy cuenta que aquellas condiciones lamentables pues requerían una inmediata reparación, ¿verdad? Y la vía era presentándome a director. Podía haber estado más tranquilo como profesor, pero aquello había que... Y entonces sí que es verdad que recurriendo a los tres géneros de materialidad podíamos decir que fuimos atendiendo a los tres géneros, ¿no? El primer género, por supuesto, era las condiciones materiales, desde el tejado, donde nos caía agua por todas partes, a los vestuarios, que estaban impracticables, a las aulas, que no tenían mobiliario. El otro día mostré aquí la cantidad de fotografías que le mandamos al consejero, ¿verdad?, de Educación, que en aquel momento era el señor Montes, con el que tuve discusiones tremendas, claro, sin duda, pero por otra parte, este hombre, que era listo, como todos los que llegan a estos cargos, claro, pues se daba cuenta que a mí me podía convencer para que adelantara la reforma de la enseñanza. Y entonces, pues yo le planteaba reivindicaciones de carácter primogenérico, que era acabar con las goteras, reparar los vestuarios, cambiar el mobiliario. Claro, esto era así de claro, vamos, que era una cosa lamentable, vamos, las fotografías lo dicen, son apariencias veraces, las tengo ahí, se las mandé a él, y entonces ahí vemos al
al señor Rivas, que era el técnico de aquella época, sorprendido, pero diciendo, bueno, ya lo iremos haciendo. Al final se hizo, claro, sin duda alguna. Y en el segundo género de materialidad lo que le planteé es que el personal docente de Tineo pues era inestable, porque eran profesores interinos. Y entonces, al año siguiente, dotó todas las plazas del instituto, y esto pues formaba parte, por supuesto, de dotar al centro de una cierta estabilidad. Pero cuidado, y aquí me di yo cuenta de que era un arma de doble filo, porque algunos de los profesores que ocuparon plaza, como por ejemplo, marcaron su residencia, era agregada de latín, en Tineo, como yo, ¿no? Pero otros, por el contrario, pues seguían viviendo en Oviedo, o en Avilés, o en Gijón, y hacían el trayecto todos los días, con lo cual, claro, pues yo recuerdo que decía, bueno, pues no sé qué es peor, porque con el personal inestable, estos compañeros pues residían allí. Para mí la residencia en el sitio en el que se trabaja, pues me parecía que era importante, claro. Bueno, total, que yo viví con esta contradicción, la fuimos solventando, porque afortunadamente pues algunos de los que consiguieron plaza fija pues residieron allí, como era mi caso. Pero que conste que en las elecciones y en todos los claustros y en todas las propuestas salía a colación el conflicto entre los residentes y los viajantes. Como yo decía, caramba, vosotros parece que venís, dejáis el motor en marcha, porque lo que dais es las clases de prisa y corriendo, y enseguida os marcháis para Oviedo, pero aquí hay que hacer otras cosas también. Bueno, aquello fue el asunto. Bueno, y luego, claro, el tercer género de materialidad pues tiene que ver con la filosofía, claro, con la filosofía, con las actividades que comenté, ¿no?, el otro día, que realizábamos en el aula magna. Y esto me lleva pues a hablar de que, por un lado, había reformas que no estaban de mi mano, sino que tenía que ser la unidad técnica, pero otras reformas que emprendí yo. Bueno, el equipo, porque realmente yo me di cuenta que tenía que proponer para formar la junta directiva a gentes competentes, claro, y en aquel momento las personas más competentes pues eran pues Montaña, tengo aquí una fotografía de ella, la que mando pues un enorme recuerdo, que hizo de vicedirectora y que organizaba las actividades, ¿verdad? La secretaria Julia, y luego, precisamente para conseguir la eutasia del centro, se me ocurrió una idea que neutralizó aquel conflicto entre residentes y viajantes, y es que uno de los viajantes es el que había presentado alternativa frente a la mía, que era Luis, el profesor de inglés, muy interesado en la filosofía de don Gustavo, que ha estado en esta... Le he perdido la pista, no sé qué es de él, ¿verdad? Pero bueno, yo me di cuenta que aquella enemistad electoral pues tenía que limarse en aras de la eutasia del centro, y entonces le propuse que fuera jefe de estudio, y así fue, porque había un asunto importante: tener cargos daba puntos para el traslado, y entonces esto a él le vino de perillas. De hecho, pues consiguió el traslado enseguida, para Oviedo. Yo creo que estuvo en el Alfonso II. No, era un gran profesor de inglés, procedente también del seminario, pero bueno, un gran profesor, vamos, yo no tengo... Y entonces, pues, este fue el segundo, vamos, el segundo género de materialidad.
plasmado precisamente en la preocupación por el personal, con sus conflictos incluidos. Esto hay que decirlo también, claro. Y luego pues viene lo que yo hice particularmente, que fue precisamente una remodelación de los espacios que teníamos, pues tirando tabiques, haciendo un aula magna, y haciendo un salón, un teatro, un salón de actos. ¿Dónde? Pues en un espacio impensable, y es que justo estando yo en Tineo, se produce el cambio del horario partido, mañana y tarde, a horario continuo. Y entonces, habiendo horario partido, tenía que haber comedor escolar, porque había muchos muchachos que venían de la zona rural, de Gera, de Navelgas, por ejemplo, Jaime Alba, este muchacho que sé que luego ha sacado posiciones de filosofía, ¿verdad? Bueno, y muchos otros, ¿no? Manolo Meras, bueno, que también es otro de lo que podíamos llamar la pequeña escuela que se constituyó allí en torno a la actividad filosófica que yo emprendí allí, ¿verdad? Bueno, pues, esto es lo que podíamos llamar el tercer género de materialidad. Se cristaliza precisamente en esta preocupación por convertir aquel aula magna. Los compañeros de formación profesional, con los que tenía una gran amistad, su directora Marujita era una gran amiga mía, otra gran amiga mía era una profesora de formación profesional, que fue luego la mujer de Pedro de la Vega, Esther, gran amiga a su vez de Eulalia, la mujer de Gustavo. Bueno, todo esto aquí tengo una fotografía de ella, Esther, entonces son testimonios de todo esto que estoy diciendo yo aquí, que no me lo invento, claro, que es absolutamente certero, veraz, ¿no? Bueno, lo que quiero entonces decir es que me reprochaban que, claro, que ¿cómo que una aula magna? No nos podemos permitir este lujo. Y yo le dije, no, hombre, el aula magna es para grandes acontecimientos por la tarde, pero por la mañana puede ser un aula. Y aquí tengo una fotografía en la que yo estoy dando clase en el aula magna, que luego transformábamos en un lugar en el cual pues actuaron pues José María Lasso, Marino Pérez, León Garzón, el autor de los vaqueiros, del libro sobre los vaqueiros, etcétera, ¿no? Y don Gustavo, que con ello voy a terminar, que fue el último que intervino, que dio una clase magistral anticipándose a un escrito que vendrá después, que es la ciencia. Bueno, pues las tesis fundamentales de ese opúsculo pues las desarrolló allí en aquella conferencia de la que voy a hablar para terminar esta exposición. Y esto era posible solo si teníamos este aula, y entonces pues ahí hubo que remover, enfrentarme pues a mucha otra gente, ya dije, incluso al profesor de religión, Cándido, que a la vez era de imagen y sonido, y en aquel espacio tenía él pues un laboratorio de fotografía. Yo le acomodé otro, dije, hombre, Cándido, tienes que darte cuenta de que lo que interesa es este espacio, darle esta salida. Bueno, tengo que decir, si se fijan ustedes, que este aula magna tiene tarima. Otro asunto importante que me di cuenta yo que había que reparar contra la reforma, contra la LOCSE y contra el mayo del 68, pues es que se produjo una epidemia de que el autoritarismo del profesor estaba en la tarima.
o en los púlpitos o estas cosas, ¿no? Y que había que suprimirlas. ¿Qué hice yo? Poner tarima en todas las aulas, sencillamente con el consentimiento de mis compañeros, sobre todo los de matemáticas, que todavía siempre que me ven me lo recuerdan, sobre todo una profesora extraordinaria que residía allí, Fernanda, ¿verdad?, que estaba casada con un policía urbano, un chico estupendo, extraordinario, y entonces me dice, ¿qué acierto has tenido? Porque ella era una mujer que no tenía mucha estatura y decía, es que para explicar matemáticas sin tarima es un problema, los chicos de atrás se me levantan porque no ven lo que hay debajo de... Bueno, el asunto de las tarimas lo tengo yo como un logro, recuerdo que hubo, pues eso, quien lo veía como un ataque, pues que yo estaba manifestando ahí como una persona autoritaria, pero qué tonterías, vamos, ahí no está el asunto, hombre, la tarima es como la que tenemos ahora aquí, claro, es decir, que si no tuviéramos tarima, pues las personas que hay allá atrás no verían bien lo que se hace aquí. Bueno, nada, es que no tiene nombre. Bueno, entonces este es el asunto. De manera que todas esas operaciones para que floreciera, y así es como voy a terminar yo, para que pudiera invitarse a don Gustavo y no tener que llevarle a un teatro fuera del instituto, sino que en el mismo instituto pudiera él dar una conferencia como es debido, como así fue. Bueno, esto es digamos, aquí esta fotografía es una apariencia veraz de lo que allí fue. Entonces ahora, esto fue... Y le dimos mucha vida a ese aula magna, porque era aula del COU, y además precisamente como había gente que había que subir allí, y era muy grande, etcétera, no quería, pues dije, bueno, yo no tengo inconveniente, yo doy las clases allí, y hubo otra gente que también, pero como había profesores que me habían declarado la guerra por el asunto de los traslados diarios, pues a veces me creaban problemas gordos diciendo que ellos no subían allí porque era un ala enorme, y entonces pues claro, que teníamos solo 20 alumnos o 20 y tantos o 30, y bueno, les decía, hombre, estas cosas son, en fin, bueno. Y entonces ahora vamos a hablar, porque creo que tiene cierto interés, vamos a hablar del uso que hicimos de la otra operación, o sea, el aula magna y las tarimas, sin duda, pero el salón de actos. ¿Qué es lo que hicimos? Reconvertir el comedor escolar en un salón de actos. Y para ello, pues claro, había que cubrir la cocina, y entonces recurrimos a un gran amigo de Zapico Canga, que era el Bedel, eran exmineros, pero que a la vez era carpintero, se llamaba Lolín, y entonces, pues él, ¿qué hizo? Pues cubrir la cocina con madera. Aquí tengo yo una imagen, una apariencia veraz, donde se ve el escenario sobre la cocina. Sobre la cocina, esto tiene mucha gracia, tiene mucho encanto, a mi juicio, ¿verdad? Y luego, pues claro, donde los chicos comían, pues aquello se convirtió en un lugar donde poníamos sillas, claro, sillas plegables, etcétera, y ahí tenía lugar, pues los acontecimientos teatrales que voy a describir muy, muy rápidamente, porque conté con la colaboración de Pedro de la Vega, que era un gran apasionado por el teatro y sobre todo por las piezas de Cervantes. O sea que ahí hicimos, por así decirlo, justicia al teatro español, concretamente a Cervantes, pero también otros, como voy a decir, ¿verdad? Y aquello pues fue una auténtica... yo aprovecho pues para
mandar a Pedro de la Vega pues un saludo afectivo y un reconocimiento, porque es un hombre de una calidad extraordinaria, no me cabe la menor duda. Yo esta imagen, tengo todas las fotografías de las piezas que se representaron allí. Yo siempre tuve afición al teatro, desde mi época universitaria, siempre, claro, me pareció una cosa, ya comenté que lo había practicado pues en Barcelona, en Villanueva y la Geltrú, y en otros sitios, ¿no? Incluso en ambientes universitarios, bueno, pues me pareció que era pues momento de llevar a cabo pues algunas representaciones, y entonces pues de los años que yo dirigí el asunto organizamos lo que llamamos semanas de teatro, en el Instituto Rafael del Riego de Tineo. Bueno, el primero de los años que hicimos esto, una vez que tuvimos el escenario adecuado con la madera, no sé, bueno, Zapico Cangas sí que falleció, y este hombre es minero también y carpintero, pues no sé de él. He visto a uno de sus hijos alguna vez, pero yo creo que él todavía vivía, ahora mismo no lo sé. Bueno, de todas las maneras, si no hubiera sido por su trabajo primoroso, vamos, era una maravilla verle colocar tablas sobre la cocina, pero que es que además de carpintero, pues era un verdadero ingeniero, porque él sabía que el piso podía hundirse, y entonces pues tenía que hacer contrapesos, bueno, en fin, que podíamos haber tenido algún problema, y sin embargo pues arriesgamos el asunto y salió estupendo, ¿no? Bueno, entonces, el primer año, pues, fíjense, semana de teatro en el Instituto Rafael del Riego de Tineo. ¿Qué pusimos en primer lugar? El auto de los Reyes Magos. ¿Por qué? Porque esta pieza la había representado Carmen en su colegio, estando en Barcelona, y yo recuerdo haber colaborado con ella, y entonces me pareció que era una pieza muy bonita, y es que fue durante los días 17, 18, 19, 20, 21 de diciembre, claro, aprovechando que se acercaban los verdaderos Reyes Magos. Bueno, pues, ¿cómo conseguíamos llenar el teatro? Porque había personal escolar, los niños del Verde Amor y los niños del Pascón. Y entonces, ¿cómo captábamos a ese personal, a ese público? Pues los Reyes Magos, vestidos de Melchor, Gaspar y Baltasar, íbamos a la salida del colegio y los atraíamos como el flautista de Amelín. Venían detrás de los Reyes, bueno, aquello era una maravilla. Costaba el teatro, pues en aquel momento, pues como es en 1990, me parece que todavía había pesetas, claro, todavía el euro hasta el 2000 nada, pues a lo mejor 2 pesetas, una peseta, y ese dinero ¿a dónde iba a parar? Pues al viaje de estudios de los chicos que actuaban en ese teatro, y que pues al final del tercer debut pues iban a pues algunas veces a España, a Andalucía, pero también a Italia, en fin, hacían viajes bueno, y íbamos alternando esas piezas, y aquel año, 1990, pues representamos El viejo celoso de Cervantes, una pieza preciosa, vamos, donde las haya, y como ya conté, ¿verdad?, que lo de Alejandro Casona, pues entonces la farsa de Justicia del Corregidor también fue representada en esa semana. O sea que Alejandro Casona formaba parte de nuestro elenco de posibles dramaturgos, ¿verdad?, a tener en cuenta.
porque era de él, bueno, de la zona. No nos olvidemos que aunque Vesullo pues tiene que ver con Cangas de Narcea, durante mucho tiempo Cangas de Narcea eran Cangas de Tineo, o sea que era, bueno. Esto fue en el año 1990, entonces tengo aquí toda la documentación de cómo realizamos este asunto, cómo transformamos la pieza del auto de los Reyes Magos en una posible representación, las imágenes, las apariencias veraces están aquí en este fajo de fotografías. En aquel momento no teníamos grabadora, lo hubiéramos grabado, pero bueno, yo le enseño todo lo que son las 3 piezas, mira aquí las trompetas que anunciaban la llegada de, bueno, una cosa, y entonces Que quedó un escenario muy decente. Sí, le pusimos, nos informamos bien, sí, está fijándose él, compramos un telón, todo eso costó un poco, claro, sin duda alguna. Yo me las apañaba para la administración, pues no gastar en unas cosas y entonces pues darle, justificándolo todo, claro, allí no había nada que... Y luces, claro, nos fuimos a un lugar donde había que, bueno, en fin, aquello resultó, a mi juicio, y entonces pues ahí brillaron las piezas de Cervantes, de Casona, el auto de los Reyes Magos en el año 90. Vamos a seguir muy rápidamente, ¿verdad? Eso es, en el año 90. En el año 91, pues volvimos otra vez, y bueno, en el año, el año 90 sí que, esto es, el auto de los Reyes Magos, mira, aquí hicimos el Herodes, Belén, Baltasar, Gaspar, cómo subían al escenario, es decir, que hicimos un diseño muy simpático, que resultó muy bien, claro, y los chicos, los niños, los del colegio público, solamente había el Verde Amor y el Pascón, pues estaban encantados allí, claro, con un par de pesetas, pues veían a los Reyes Magos subir al escenario y entonces, pues eso, aquí están todavía conservo aquí el nombre de los que actuaron. Algunos de ellos los veo por Oviedo, son ahora ya pues hombres y mujeres, claro, y entonces pues ahí Pedro de la Vega pues fue absolutamente crucial en estas operaciones. Yo me di cuenta que estaba mucho más, sabía mucho más de esto que... Yo tenía alguna experiencia escenográfica y fue, bueno, estupendo, ¿no? Hubo colaboración para los decorados, y esta mujer que he dicho, Montaña Collado, pues es la que diseñaba todos estos programas y estas, bueno, Montaña Collado era agregada de griego y latín, y tanto Luis como ella consiguieron plaza, y se trasladaron, y entonces fueron sustituidos. Yo recuerdo, le propongo yo a mi gran amigo Pedro de la Vega que ocupe el puesto de jefe de estudios, lo hace, y el puesto de vicedirectora pues lo ocupa una mujer que residía. Yo, naturalmente, era lo primero que veía, cosa que me reprochaban los viajantes. Oye, ¿y por qué no pones alguno de...? Pues porque yo creo que uno de los principios fundamentales para ocupar una plaza en una junta directiva de una población como esta, pues es residir en ella.
Y entonces, pues, fue a Conchita, es decir, Concepción Oliva, también tenía el apellido García, ¿eh? Y esta mujer, pues supo perfectamente coger el relevo, igual que hizo Pedro de la Vega en la junta directiva. Se mantuvo Julia como secretaria, que era una mujer de armas tomar, ¿eh? y que sabía de presupuestos. Entonces ella, charlando con ella, bueno, pues esto recortamos de aquí y verás cómo sale para las cortinas. Bueno, eran reuniones muy interesantes las que teníamos allí en la junta directiva. Por cierto, otra de las cosas que hice fue una reforma sustantiva de lo que es el despacho del director, que ya no fue un Sancta Sanctorum, sino que fue un lugar de trabajo, donde había una mesa larga donde nos sentábamos todos, claro, y cada uno teníamos allí nuestros cajones, o sea que efectivamente había una mesa para el director, pero había otra mesa común para la junta directiva, ¿eh? Cosa que a mí me parecía que había, lo mismo que hice con la jefatura de estudios, ¿verdad?, que todo eso pues hay que tenerlo en cuenta, tiene que haber condiciones materiales para que las actividades del grupo de profesores, sea junta directiva, sea junta de evaluación, o sea otra reunión para otra cuestión, pues tiene que tener un lugar, pues eso, adecuado. Bueno, entonces, esto, bien, en el año 91 se produce este cambio, pero no se nota, es lo del barco de Teseo. Cambiaron 2 piezas, pero seguimos exactamente igual, ¿eh? Y entonces yo esto se lo tengo que reconocer a Conchita y a Pedro, ¿eh? Que supieron realmente pues cubrir aquellas... Bueno, y entonces ahora le correspondía a Conchita, que también era de formación clásica, elaborar estas cosas. ¿Y qué fue lo que representamos los días 17, 18 y 20 de diciembre con la misma temática? Pues el manto del hereje de Bertolt Brecht, una pieza pues muy curiosa. Recuerdo que ahí el protagonista central pues fue Jaime Alba, que hizo el papel de Giordano Bruno y lo bordó. Es decir, que este muchacho, que yo le he perdido ya, cuando estaba en Madrid nos veíamos con frecuencia, porque él sacó las oposiciones a Guadarrama, nosotros estábamos en Villalba y frecuentaba, bajaba, hablábamos mucho, pero luego sé que se casó con una argentina muy maja que yo conocí, pero ahora mismo no sé dónde está, la verdad, ¿eh? He perdido esa pista y he perdido también la pista de Manolo Meras, que era otro de los... Y no he perdido la de otro gran amigo, que es Demetrio Pérez, que actualmente trabaja en Tineo y es el profesor titular de filosofía. Ahora diré algo sobre estas 3 grandes personas, que jugaron un papel muy importante en esa etapa en la que yo estuve, ¿no? Colaborando, pero de una forma completamente, aportando cosas que a mí no se me ocurrían, estupendo, vamos. Bueno, y pues como no podía ser de otra manera, claro, a mí me tiraba mucho Bertolt Brecht, claro, sin duda, en aquella época, como no. Y la pieza, el manto del hereje, es muy bonita, hay que decirlo, porque es una contraposición entre ética y moral. Es un sastre, un matrimonio que le hace un manto a Giordano Bruno, pero lo meten en la cárcel y ellos van a la cárcel a pedir que se lo pague, porque a ver ese manto, el manto del hereje, ¿no? Es una pieza muy bonita. Y realmente Jaime comprendió ese conflicto, porque conocía perfectamente la doctrina de don Gustavo del conflicto entre ética y moral,
y nada, pues lo bordó. Vamos, yo tengo que recordárselo si es que nos está viendo, pues bueno. De entre todas las cosas que representaba, Jaime era muy aficionado al teatro, pues lo más importante. No podía faltar Miguel de Cervantes. ¿Y qué representamos en el año 91? El retablo de las maravillas. El retablo de las maravillas. Y entonces, pues nada, esto, el retablo de las maravillas, ¿no? Miguel de Cervantes, creador de los de Don Quijote y Sancho, pone en solfa, en este entremés, los valores sociales de la época. El tramposo Charfalla obliga a ver a un público bobalicón las cosas más inverosímiles y fantásticas, y es que quien no las viese sería tenido por judío, confeso o hijo ilegítimo. Bueno, es un entremés estupendo, y aquí Jaime también estuvo bien, pero a mí me gustó más en su representación de Giordano Bruno, porque ¿qué hice yo ahí? Ahí sí que yo incorporé fragmentos importantes de la obra de Giordano Bruno, y entonces pues se los hacía recitar a Jaime, y él realmente entendió aquello. Estuvimos haciendo una aproximación a lo que significaba la filosofía de Giordano Bruno, y aquella época y aquel asunto, y el conflicto entre la filosofía y la ciencia, bueno, todo esto, ¿verdad? Salió, vamos, esto en el año 91. Y ya termino este pequeño recorrido por la pasión por el teatro con lo que hicimos en el año 92, es el año que yo ya me tuve que despedir, porque Carmen me reclamaba. Ella ya se había, bueno, yo tengo que reconocerle a Carmen una cosa importantísima que hizo, claro. Toda esta cantidad de actividades no las hubiera podido hacer sin el apoyo de ella, que pidió la excedencia y se dedicó a todos los menesteres de la casa, claro. Pero llegó un momento en el que la mujer pues ya se dio cuenta de que quería volver a ingresar como a su actividad profesional, y entonces pues pidió reingreso, pero la mandaron a Ávila, con lo cual eso creó un problema. Bueno, entonces en el año 92, pues ¿qué es lo que volvemos a hacer? Nuestra semana de teatro, como siempre, aprovechando la cercanía de las vacaciones de diciembre, y fueron los días 16, 17 y 22, con la misma técnica, ¿no? Es decir, ir a buscar al personal joven, y entonces, pues, ¿qué piezas representamos aquel año? Pues Cervantes no podía faltar, La cueva de Salamanca. Eran entremeses, claro, eran piezas cortas, las leíamos a fondo y veíamos los componentes filosóficos que podía atravesar aquella pieza, los conflictos ético-morales, bueno, todo eso y ahí pues tengo que decir que Pedro de la Vega pues fue extraordinario, y lo mismo Montaña, y lo mismo Conchita, es decir, que el equipo pues funcionaba estupendamente, y mi labor pues era coordinar todo aquello y poner mi grado de pasión por esa actividad. Bueno, pues eso, La cueva de Salamanca. Volvimos a Alejandro Casona, porque era muy querido por aquella zona, ¿verdad? Y representamos Historia del mancebo que casó con mujer brava, que tiene un gran parecido con una pieza de Shakespeare, bueno, el caso es que hicimos ahí una contraposición entre Casona y Shakespeare a la hora de preparar el asunto, y resultó muy bien. E incorporamos
y esta es la novedad de este año, una pieza costumbrista de un dramaturgo asturiano, Manuel Antonio Arias. ¿Y por qué hice esto? Bueno, lo hice, yo lo propuse al equipo que organizábamos todo esto y les pareció bien, porque Manuel Antonio Arias era el padre de uno de los compañeros, Luis Arias, que era adversario mío, vamos, y que me estaba constantemente poniendo, bueno, complicándome un poco las propuestas que yo hacía. Entonces, me pareció que en nombre de la Autasia, pues yo me enteré que su padre era dramaturgo, y entonces y escribía en bable, y entonces Suicio de Faltes. Y entonces, pues nada, es una comedia en un acto que se inserta en la tradición del llamado sainete asturiano. Es una concesión a lo que sería, pues eso, la cultura asturiana, entre comillas, ¿verdad? Se trata de un auténtico juicio de faltas ocasionada por la agresión de la que es objeto un joven por parte de la madre de la novia del muchacho. Destaca la vitalidad y la gracia de la Rebeirada, personaje muy enraizado en el mundo rural asturiano, comedia enmarcada entre el humor y el sentimentalismo. Claro, eso es decir, la zona rural asturiana venía bien para aquella zona. Bueno, el caso es que yo lo hice por la Eutasia del Centro, y a partir de entonces las relaciones con este hombre pues se mejoraron, claro, sin duda alguna. Él era de los que viajaba continuamente y me estaba reprochando continuamente que por qué no le metía yo en la junta directiva y cosas de este tipo, por qué no metíamos a otros de... Y yo le decía, pues mira, es muy fácil, si tú para el año que viene resides aquí, verás, eso va a ser automático. Y bueno, tengo que decir que este hombre era también un gran profesor de literatura, las cosas como son, lo cortés no quita lo valiente, y que luego pues fue columnista en la Nueva España. Ha fallecido y por tanto pues como no puede ser de otra manera, nobleza obliga a hacer estos reconocimientos, aunque a la vez pues haya presentado yo aquí pues esas diferencias, ¿no? De manera que, como ven ustedes, el mundo del teatro entre nosotros pues tuvo una gran difusión, es decir, que nos entregamos en cuerpo y alma a este asunto, y en el mes de diciembre institucionalizamos unas semanas de teatro donde el personaje central de todas las, pues fue Cervantes. Entonces, yo de esto estoy orgulloso. Los entremeses de Cervantes, tenía que haberme traído, precisamente Pedro de la Vega me regaló, me obsequió una edición de todos los entremeses. Qué lástima, no lo he traído para hacerle un reconocimiento más a Pedro de la Vega, que era un gran profesor de historia, además, un gran profesor de historia. Yo creo que ya está jubilado, supongo yo que se habrá jubilado. Perdí también la pista de él, se casó con Esther, tienen una hija en común, pero no sé bien exactamente qué es de ella. Pero bueno, aprovecho esta circunstancia para mandarle un saludo afectuoso y un reconocimiento en todas las de la ley. Bueno, ¿fueron solo actividades teatrales? No, también musicales. Es decir que, ¿y de dónde saqué yo esto? Lo del teatro me viene de mi aprecio hacia este arte desde hace siempre, desde toda la vida. El asunto de la música tiene que ver de nuevo con el maestro don Gustavo. A mí me había comentado pues varias veces que estando él en Salamanca los sábados pues hacía sesiones de música
una música, podríamos decir, indirecta, a través de los discos, pero les hacía escuchar sinfonías importantes, pues de Mozart, Beethoven, Haydn, a los alumnos, y que curiosamente algunos padres de la zona rural de Salamanca se le quejaban, porque les hacía ir allí y estas cosas, ¿no? Esto me lo había comentado él, ¿no? Y entonces pues yo dije, nosotros no tenemos un aparato adecuado, pues ¿por qué no llevamos a nuestro salón de acto música en directo? Y efectivamente aquello fue, pero claro, no podíamos llevar ni un cuarteto, ni una orquesta, sino pues artistas singulares, particulares, claro. ¿Y qué es lo que hicimos? Yo me ocupé de indagar gentes de aquel concejo que estuvieran estudiando música, y efectivamente di con unos cuantos y les invité. Teníamos un pequeño presupuesto, les dábamos, tratándolo con Julia, decir, bueno, ¿cuánto nos sobra de esto? Porque había que, lo primero, cubrir pues los gastos generales de luz, de limpieza, de esto, del otro, de papeles, de máquinas, bueno, todo eso había que tenerlo en cuenta. Pero siempre pues había una parte de unos reptiles, que podían aplicarse a estos asuntos. Y entonces, pues, ¿cuándo realizábamos nosotros esas actividades musicales? Pues coincidiendo con la festividad de Santa Cecilia. Claro, y entonces, pues yo tengo aquí, de todas las, pues por ejemplo, voy a citar a estos chicos, que supongo yo, espero yo, que por ejemplo Iván Cuerpo Fernández, que era un estudiante de clarinete, y que pues representó, llevó a cabo pues piezas pues de Meister, pues que a ver si este muchacho pues ha conseguido estar ya pues en alguna orquesta, ¿no? Pues no lo sé. En aquel momento, Iván Cuervo Fernández, son nombres propios de aquellas zonas que estaban este clarinete. Había otro chico que estaba estudiando acordeón. Claro, el acordeón es una pieza que tiene poca aplicación orquestal, aunque a veces pues hay piezas que... Pero el caso es que este hombre, pues este chico, por ejemplo, tocó maravillosamente una pieza de Foguet, con el acordeón. Y esto, eso, en una festividad de Santa Cecilia por esos años, ¿no? Bueno, otro personaje, otro chico al que invitamos, y de este guardo todavía mejor recuerdo, es un estudiante de guitarra, José Antonio García Fuertes. ¿Y qué es lo que hizo en otra Santa Cecilia? Pues interpretar piezas de Bach, de Tárrega, de Villalobos y de Piazzolla, y de Sor. Entonces yo me quedé admirado, un chico muy joven, que dominaba aquel instrumento, y claro, pues no es fácil interpretar una pieza de Bach, ¿no? Pues el chico realmente hizo ahí una auténtica maravilla. Es decir, que por un lado, pues había invitaciones a físicos, a políticos en el aula magna, a antropólogos, y en el salón de actos, pues ahí reinó el teatro y la música. Y por supuesto yo de esto tengo un recuerdo pues
imborrable, ¿verdad? Que no, y yo espero que estos chicos que fueron invitados como músicos, pues tengan un puesto digno pues en alguna orquesta. Y los alumnos que interpretaron en teatro, algunos de ellos los veo por ahí y pues están estudiando bien literatura o bien o ciencias, claro, había de todo, ¿no? Había de todo, esto es. Bueno, esto en cuanto al teatro y en cuanto a la música. Me parecía a mí que era un asunto que tenía interés, pues esto, desarrollarlo, ¿verdad? Bueno, y entonces ya entramos, a ver si con rapidez, ¿verdad? Porque el tiempo apremia, pues a otro de los asuntos que yo jamás me imaginé que iba a tener, que me iba a ocurrir en mi trayectoria, ¿verdad? Y es que me proponen, y ahí el verdadero artífice de esta propuesta es el Bedel, un hombre encantador, Zapico Kanga, que era exminero, militante del Partido Comunista, que entonces, pues, viendo todas estas cosas que hacíamos, pues me dice: oye, Tomás, ¿y tú por qué no te presentas al...? Dijo: hombre, yo no soy quien. Dice: no, esto lo voy a mover yo. Entonces él allí en Tineo pues tenía un grupo de exmineros, uno de ellos pues el que hizo el teatro, ¿no? Lolín, pero había otro gran amigo suyo, bueno, uno que sí que recuerdo su nombre, Rafael Lorenzo, el padre de un periodista que luego fue muy activo en Onda Cero. Yo recuerdo que en la época de mi campaña electoral, pues me entrevistó varias veces a través de Onda Cero, y la razón es porque eso, por ser él el hijo de Rafael Lorenzo, y ser Rafael Lorenzo pues amigo íntimo de Zapico. Bueno, el caso es que en aquel momento el coordinador pues era Julio Llamazares, de Izquierda Unida, era por Izquierda Unida, claro, Izquierda Unida, que contenía también el Partido Comunista. Yo le había dicho a Zapico que había militado en el Partido Comunista cuando estaba en Valencia, que don Gustavo había tenido con los militantes del Partido Comunista unos vínculos muy entrañables, muy curiosos, nos había orientado, nos había advertido de los peligros. A mí, por ejemplo, cuando se enteró de que me iba a presentar, pues de forma irónica, pues me dice: pero no sea usted ingenuo, porque yo lo que le decía es que iba pues a través de la política, si es que llegara allí, pues a extender el materialismo filosófico. Y entonces él pues esto me decía, que no fuera ingenuo, que en un partido caben esas ideas, sin duda pueden atravesar un programa, pero que no puede quedar ahí agotado, es imposible, es decir, que trasciende todo el... Bueno, pero el caso es que tampoco me lo recriminó totalmente. Yo tenía mucha amistad con él, y entonces pues él más bien pues decía: bueno, pues a ver, que se estrelle, y nada, pues estupendamente, ¿verdad? Bueno, y la cosa cuajó, y entonces pues había un líder tradicional que sacaba muy pocos votos, un hombre, ¿cómo se llamaba?
Nieres, esto es, Nieres. Tampoco tenía mala relación con él, pero claro, él se sintió molesto porque era el que llevaba siempre, el que encabezaba las listas, y que un profesor que venía de otra parte, que no estaba allí hombre, yo residía y pues me propusieran como... Pero el caso es que Llamazares vio que aquello podía funcionar y la verdad es que doblamos los votos, eso sí, porque yo tenía detrás a muchos alumnos, claro, sin duda, que ya podían votar, o exalumnos que pues lo veían bien y bueno, pues rompían una lanza. Pero no llegamos a ese tope mínimo para... De todas las maneras, como me habían hecho esta propuesta, yo no pude negarme porque eran personas para mí entrañables, de una gran calidad, ¿no? Y entonces me lo están pidiendo, pues bueno, acéptalo, a ver qué pasa, ¿no? Pero nunca me lo imaginé yo, esto no lo... Y entonces lo que hice fue, pues como siempre, no hemos conseguido la concejalía, pero yo voy a seguir en la brecha. Y efectivamente, claro, asistía a todos los plenos, no podía hablar, pero, y vamos a decirlo rápidamente, mantenía una relación muy buena con el que salió elegido alcalde, y vamos a mostrar aquí, pues eso, ¿cómo se podría llamar? Apariencias veraces, en esta nueva España del 18 de mayo de 1991, primero lo ve Iván, aquí hay 4 personajes que son Francisco Rodríguez, Tomás García, Santiago Pérez y Tomás Martínez. Muy bien, estos 4 estamos ahí fotografiados delante del ayuntamiento, ¿verdad? ¿Quiénes son estos personajes? Pues el primero que ha mencionado es Francisco Rodríguez, era campesino de Bárcena, y tenía vacas bastantes, ¿no? Yo creo que llegaban a 30 o así, ¿no? Y era un hombre muy campechano, muy buena persona, y que con el que yo me llevaba estupendamente. Con el que no me llevaba bien era con Pérez, con el socialista, claro. Santiago Pérez, se conoce que le habían llegado todas las cosas que le decía yo al señor Montes, porque al final, claro, el señor Montes me concede todo eso, pero luego de reforma nada, como ya comenté el otro día, y de reforma nada gracias a los consejos del inspector, Pepín García, el padre de Virgilio, que yo ahí lo tuve muy en cuenta. Me dice él, mire Tomás, cuanto más pueda aguantar con el sistema antiguo, pues manténgase. Y yo, pero es que se lo he prometido, dice, es igual, olvídese. Una cosa estupenda. Bueno, quiero yo aprovechar esta página en la Nueva España, una página en la que pues se cuenta un poco la trayectoria de todos, precisamente para hacer un pequeño homenaje al cuarto de los mencionados aquí, que también se llamaba Tomás, igual que yo, que es Tomás Martínez. ¿Y por qué? Este era el representante del PP, del Partido Popular. Pues tuve con él también una amistad enorme, porque era marido de una compañera de mi mujer. Estas cosas se dan en una población pequeña, ¿no? Y sobre todo porque era muy buena persona. En algunas cosas coincidíamos, claro, porque lo precario que había en Tineo lo detectábamos tanto él como yo, y como Paco. Y bueno, Santiago Pérez también, pero a su manera, claro.
Esto es así. ¿Y por qué quiero hacerle un homenaje? Porque falleció. Y falleció de una manera tremenda, vamos, en un accidente de tráfico, aplastado por un alsa. Era un hombre muy trabajador, llevaba muchas cosas, no solamente la dirección del Partido Popular, sino pues de otras actividades, y entonces viajaba mucho. En uno de esos viajes se durmió, desgraciadamente esto nos lo contó su mujer, claro, y entonces pues fue arrollado por un alsa. Entonces yo pues para don Tomás Martínez, hacer un recordatorio pues como se merece, ¿no? A mí aquello me causó un tremendo dolor, ¿verdad? Bueno, hay otros periódicos, pero no vamos a verlos todos. Aquí tenemos otro periódico en el que estamos todos los que formábamos cabeza de lista a esas elecciones. Bueno, en fin, lo vamos a dejar ahí porque si no, no nos da tiempo a... Bueno, y entonces, ¿qué tengo yo que decir de aquella situación política? Pues yo aprendí mucho, claro, mucho. Y sencillamente porque tomé contacto con realidades sociales, sin duda alguna, y entonces eso lo plasmamos en el programa, un programa, primero, claro, una lista en la que la mayor parte de los miembros de la candidatura de Izquierda Unida por Tineo, pues eran mineros o exmineros, sobre todo, pero también había trabajadores de la térmica, había algún campesino, pero los campesinos votaban directamente a este hombre que acabo yo a Paco, que era una gran persona y con el que yo siempre mantuve unas conversaciones permanentes. ¿Por qué? Porque ciertas deficiencias que tienen que ver con lo urbano y con las instalaciones del instituto, por ejemplo, la luz exterior, etcétera, etcétera, pues yo se lo planteaba y me lo resolvía inmediatamente. Es decir, que tenía una sensibilidad este buen Paco, hacia todo lo que le sugería nos lo concedía, las luces, el asfaltado, las cuestas, pues algún desagüe, bueno, todo eso, efectivamente, el hombre, todo lo que tuviera que ver con y yo entonces también le mando un saludo afectuoso porque es un hombre, a mi juicio fue extraordinario alcalde, estupendo, bueno, y no tengo... Bueno, pues, ¿qué tiene de interés para mí? Y aquí, eso es, hombre, claro, vamos a decirlo todo, hombre, que esto tiene su gracia. Al entrar aquí, Gustavo me dice, uy, qué elegante estás. Y claro, y es que en la campaña electoral, aquí como se ve aquí de forma ingenua, pues eso, pone otro valor para Tineo, y ahí está, ahí estoy yo con un traje de pana que me hice en Tineo, un sastre de Tineo, claro, esto es, un sastre que estaba pues subiendo hacia la iglesia, además, cuyo hijo era alumno mío también. La mayor parte de los comerciantes pues fueron alumnos míos, claro, sin duda, ¿no? Y entonces, pues ahí, esto es una reliquia y por eso me la he puesto. Me dice Gustavo, vaya elegante que viene. Y dice, claro, es que traigo la reliquia de aquella época y es lo que me queda de aquel traje, que es la chaqueta. Los pantalones ya se han gastado, y bueno, y tengo, bueno, y la fotografía, hay otro profesional importante que la teníamos que hacer en Oviedo, que es Nebot.
que fue fotógrafo del PC, miembro del Partido Comunista, un hombre muy, pues un gran artista, porque fíjense cómo consiguió de una imagen no muy favorecida, pues algo que bueno, dentro de lo que cabe, pues una cierta decencia, ¿no? Bueno. Nebot, que había tenido mucha relación con Gustavo Bueno. Sí, también, claro. Un par de anécdotas. A ver, cuéntalas. Cuando quisieron publicar el libro de David Ruiz, sí, del movimiento obrero en Asturias, y en esto en los años, finales de los 60, y lo censuraron. Y fue Nebot, y no me acuerdo qué otra persona, fue a hablar con Fraga. Sí. ¿Por qué lo habían censurado? Y estuvieron leyendo el listado del Consejo Editorial. Y cuando Fraga llegó al nombre de Gustavo Bueno, dijo, solo por este nombre no se va a publicar ningún libro de esta editorial. Y eso lo cuenta Nebot en sus memorias, hechas en colaboración con Paco Erice, con el historiador. Sí, yo recuerdo estar en su estudio, entonces me colocó por allí, me puso unos focos, dije, bueno, lo que salga, y nada, y salió eso. Entonces, voy a decir dos cosas sobre los miembros, pues, acaso recordar, bueno, a Celestino García, que ya estaba jubilado de la minería, ¿verdad?, a Jesús Zapico, que también iba en la lista, y había dos mujeres, o sea que, pero nada de por cuota, no, sencillamente, no, nada, eso era una tontería. Una de ellas era una maestra, Marta Cachero, que era también compañera de mi mujer, y una ama de casa, Isabel Pérez, o sea que vamos a... Mabel, que era, yo creo, la mujer de un trabajador de Soto, de la térmica. Bueno, de manera que nada, muy bien. Esto, ¿en qué nos fijamos? Porque además de las actividades que hemos mencionado en el instituto, a mí se me complicó la vida, claro, porque esto no se podía cubrir de cualquier manera. Había que salir a las poblaciones, a los pueblos, ahora voy a citar algunos, ¿verdad?, y había que llevar pues una voz cantante, algo que... Y entonces, ¿qué vimos nosotros que faltaba allí en Tineo? Y que seguro que esto lo compartían la mayor parte de los partidos políticos, vamos, es que pues la traída de agua, es decir, que había zonas donde el agua pues escaseaba, y entonces pues esto había que arreglarlo, ¿verdad? La recogida de basuras, había pues mucha dejación, la construcción de un polígono industrial, la construcción de viviendas sociales, el mejorar el tráfico de la villa, la recuperación de algunas viviendas, por supuesto, de la misma manera, esto lo viví yo de forma absoluta, de la misma manera que nuestro centro de bachillerato estaba calamitoso, lo mismo pasaba con las escuelas rurales. Yo me las recorrí todas, y entonces pues también mostré cómo la unidad técnica tenía que intervenir. Aquellas escuelas tenían goteras, tenían problemas de entrada, pues había que, porque los niños podían resbalar en épocas de hielo, etcétera, había que adecentar todo aquello. Es decir, escuelas rurales y transporte escolar. Y sobre el transporte escolar ya hemos hablado aquí, que ahí el ayuntamiento pues se portó magníficamente, concediendo unas subvenciones a los chicos que tenían que bajar tanto para la escuela primaria como para el instituto, la escuela secundaria. Y ahí ya conté que aquellas subvenciones pues fueron repartidas magistralmente gracias a la ayuda de un profesor de matemáticas de formación profesional,
compañero de Esther, no me acuerdo del nombre, y lo siento de verdad porque aquel hombre, yo creo que se llamaba Manuel, pero ahora mismo no me doy cuenta, y si nos escucha, que sepa que yo le he estado eternamente agradecido, porque claro, por mi parte, el repartir aquello pues se hacía de una manera burda, y él me enseña una técnica matemática, que luego me la aprendí, claro, y estudié sus fundamentos, me los explicó él, claro, y entonces pues gracias a eso, la gente del concejo se dio cuenta de que estábamos haciendo justicia, aquello era verdadera justicia. ¿Por qué? Porque incorporamos unas cuantas variables y entonces pues ahí se repartía en función no solo de la distancia, sino de otras variables, y la cosa es, son repartos proporcionales con una cierta finura, ¿verdad? ¿Qué más cosas? Pues en ese capítulo que se llama, yo como ya estaba muy aleccionado para no incurrir en el mito de la cultura, pues yo hablaba de otra cosa, y yo hablaba pues de mejorar el camino de Santiago, pues conseguir que los yacimientos de castros pues fueran mejorados, claro, que hubiera pues dotación para que estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿verdad? Que algunos monasterios como el de Obona pues estaban cayendo, pues había que, naturalmente en el programa todo esto estaba, y pues la creación de rutas turísticas, porque el turismo rural pues era una fuente de ingreso, y entonces pues esto había que, y en el programa pues lo llevábamos por todas partes, ¿verdad? ¿Qué más asuntos, verdad? Pues claro, lo de los servicios sociales a los mayores, y luego otro asunto muy importante. Yo no sé si ustedes conocen que en toda zona rural, y el concejo de Tineo es uno, pues resulta que hay montes comunales, es decir, que no pertenecen a particulares, sino que son de la comunidad, que son del municipio, y eso puede ser explotado porque ahí hay madera, porque eso hay que limpiarlo. Bueno, yo me di cuenta que siempre hablando con la gente que entendía un poco de esto, claro, porque fueron muchas las horas de conversación con esta, y de hecho ahí hablaba mucho también con Paco, y él, aunque fuera adversario político, no tenía ningún inconveniente en ofrecerme toda la información que yo pudiera, que él pudiera, ¿no? Y entonces, pues eso, es decir, reivindicaciones de aquella parte de los recursos de madera, pues que nos pudieran corresponder, ¿verdad? Y que no tenían por qué caer. Otro de los grandes temas fuera el matadero. Claro, una zona ganadera que no tenía un matadero adecuado, un macelo, y entonces ahí se produjo un conflicto tremendo entre si el matadero tenía que ser público o privado. Yo recuerdo que nos enzarzamos, ¿verdad? Y entonces lo importante es que hubiera matadero, ¿verdad? Y entonces, pues claro, yo en aquella época me inclinaba porque tenía que ser público. ¿Acaso hoy día pues pensara de otra manera? Probablemente, no lo sé, pero en aquella época yo defendía aquello, ¿no? Frente pues a otros partidos que decían que tenía que ser privado, ¿no? Concentración parcelaria, en ese polígono industrial desarrollar la industria agroalimentaria, ¿cómo no?, en una zona como esta. Bueno, pues estas cosas, y por supuesto la defensa de la minería. Yo en aquel momento también nos había comentado don Gustavo, pues eso, que en un país como el nuestro, que éramos deficitarios energéticamente, pues el carbón no se podía enterrar de una vez por todas. Y sobre todo la antracita, porque el carbón que había en la zona de Tineo y de Cangas no es suya, es antracita.
y venía de perillas a la térmica. Hoy día eso ha cambiado, como es sabido, pero en aquella época en la que yo batallaba por estas cosas, pues teníamos de manera que este programa lo confeccionamos con mucho esmero, con mucho interés, y por tanto, pues, ¿qué les voy a decir yo? Es decir, que yo aquí, pues, aprendí mucho más que en media docena de asignaturas en la universidad, porque yo desconocía muchas de estas cosas y entonces pues me hacía con los informes correspondientes. Tengo aquí un montón de ellos, ¿verdad?, sobre el matadero, sobre las propiedades comunales, sobre la explotación de la madera, todo esto, ¿no? Y entonces pues esto había que estudiarlo, no se podía improvisar. Yo no podía ir pues a los pueblos que iba con estos asuntos, porque además yo no hacía mítines, yo hacía más bien mesas redondas. Yo tengo testigos, claro. ¿Quiénes son esos testigos? Pues estos tres chicos, Jaime Alba, Manolo Meras y Demetrio Pérez. Entonces yo hacía la exposición y la gente que allí estaba, pues les proponía que hicieran preguntas, que hicieran objeciones, con lo cual, la campaña electoral se convirtió pues en algo más que bueno, pues eran una prolongación de las clases, en este caso podríamos decir clases de ética, clases de moral, pues a ciertas zonas, y lo solíamos hacer, por ejemplo, como no había sitio, pues en la propia escuela. Por eso conocíamos la situación de las escuelas, ¿no? Y entonces ahí asistía pues gente muy normal, muy tranquila, muy campechana, escuchaban con mucho interés. Por supuesto, la idea de comunismo, etcétera, eso asustaba, eso yo lo veía, claro, que era, y en mí estaba precisamente pues modular un poco eso, pues demostrar que no era tan fiero el comunismo como se pintaba, y que podía tener esta otra vertiente, etcétera, ¿no? Bueno, en una palabra, eso es el... Como ibas con el bigote staliniano... Ah, sí, claro, esas cosas... Y mira que yo siempre quise quitarlo, pero es que Carmen no me ha dejado. Esto es un problema que tengo ahí con ella, pero bueno, no, esto qué coño, es una... Pero yo nunca, bueno, es que es un... Bueno. También por resaltar el contexto, esto es año 90, finales de los 80, 90. Sí, vamos. Claro, final de la Guerra Fría. El año 91. Claro. Que además es cuando está cayendo la Unión Soviética, y a mí se me plantea este problema de, bueno, tengo que contribuir a que no se caiga, y bueno, es una ingenuidad. Yo esto cuando se lo comenté a don Gustavo, el hombre se reía, pero como diciendo, pero es una conciencia desventurada, pero ¿a dónde va con esa tesis? Pero la verdad es que me lo comentaba con mucho afecto. Yo me daba cuenta de que efectivamente tenía razón, pero me había empeñado. No es que me hubiera empeñado, es que me parecía a mí que estas gentes a las que yo apreciaba tanto, pues no les podía dar un corte. Ellos veían esto y yo dije, bueno, pues adelante, a ver qué sale. No, yo no tengo en absoluto que... Bueno, respaldado también por el bagaje del buen trabajo en la dirección del instituto. No, claro. No, eso sí, eso... Más bien avalado. Eso fue lo que a ellos les llevó a pedirme esto, ¿no? El hecho de que profesionalmente, pues, yo había dejado ahí el resto, ¿no? Me había dedicado en cuerpo y alma, había mejorado el edificio, había conseguido plazas fijas, había arreglado un poco por dentro ese edificio, las cosas pues funcionaban mínimamente bien, ¿no? Y entonces vieron esto, ¿verdad? Y entonces, pues ya digo que en este seguimiento,
por así decirlo, pues la mayor parte de los seguidores de nuestro, pues eran los mineros, los trabajadores de la térmica, pero también había maestros, sí, claro, sin duda, y comerciantes, sin duda, que bueno, que no les parecía mal lo que proponía. Y algún campesino, pero claro, esto en grado menor, porque Paco se lo llevaba todo, es decir, que él tenía un prestigio, sacó mayoría absoluta, vamos, claro, no me cabe la menor duda, era el líder del campesinado de la zona rural de Tineo, y además que un hombre con grandes méritos, una gran capacidad, una gran persona, yo no puedo decir otra cosa. Bueno, dos cosas para terminar este capítulo. ¿Cuál era mi objetivo en estas? Bueno, claro, hay que decir por dónde nos dirigimos, Pues aquí tengo yo todas las intervenciones previas a esos debates o diálogos que teníamos en las escuelas rurales. Pues, por ejemplo, Tuña. A Tuña fuimos, sin duda alguna, allí estaba pues la casa de Rafael del Riego, aprovechamos para hacer por ejemplo, Navelgas, que es la población de Jaime, ahí recuerdo que Jaime tuvo una participación importante. Bárcena, el pueblo de Paco, Sorriba, Campomanes, que también hablamos de esa casona. Y después, esto es lo que me concedió de alguna manera la dirección de Izquierda Unida, Pero por nuestra parte seguíamos haciendo campaña, íbamos a poblaciones como Gera, Campiello, sitios que no estaban en principio marcados, pero por nuestra cuenta, en aquel momento teníamos ya un R5, Carmen y yo, y la gente que nos acompañaba pues también tenía pues íbamos en una comitiva de 3, 4 coches como mucho, nos presentábamos allí, primero anunciábamos, claro, y luego teníamos bueno, y entonces para que no se crea, pues por ejemplo, gentes que vinieron a la campaña, pues fueron Antón Saavedra, son nombres todos bien conocidos, Laura González, estos carteles los colocábamos por ahí, Gaspar Llamazares, sí, él vino, cómo no, por supuesto, y Ana Mari García, que era la líder de comisiones obreras de la enseñanza, bueno, bien, nada, eran personas que me acompañaron y, bueno, y cómo remataba yo todas estos recorridos. Bueno, tengo aquí las entrevistas que me hicieron en Onda Cero, el chico Lorenzo, Rafael Lorenzo, lo tomó muy a pecho por lo de su padre, claro que era, esto es, sí. Y, eso es. Pues, sencillamente, yo aprecié que una de las cuestiones que de alguna manera, pues, sobrevolaban en aquella población era la ilusión etnológica. La creencia de que como estaban en una zona rural y había una gran distancia con respecto a la ciudad, Oviedo, y que estaba la espina por medio, pues que había que entusiasmarse con las cosas particulares, etnológicas, de aquella población, y más valía pues vivir de nuestro ensueño con el y entonces yo me di cuenta que esto había que deshacerlo completamente y la obra, el libro que yo tenía presente
en ese momento continuamente y en cada uno de los lugares que he mencionado, pues de alguna manera desarrollaba alguno de los capítulos de etnología y utopía, etnología y utopía, y frente al pensamiento salvaje, eso de que pues esta zona pues es la auténtica, porque lo inauténtico está en la ciudad, estas cosas que funcionaban por aquellas épocas, ¿verdad? Entre ciertos profesionales, yo recuerdo un gran amigo mío, ¿verdad? Incluso vecino y líder de un movimiento folclórico, los concechones, que decía eso, que de la Espina para abajo no nos interesaba nada, que había que defenderse allí. Y entonces, pues eso, estar ensimismado con la aldea, pues yo entonces cogía fragmentos breves, claro, y entonces les leo uno solo, de esos. La ilusión etnológica se lleva a cabo o bien negativamente por la identificación intencional con las culturas concebidas como exteriores a la nuestra, o bien positivamente por una suerte de interiorización de esas formas lejanas y primitivas en el seno de nuestra civilización, de tal suerte que sean las propias formaciones bárbaras las que de algún modo logren ser identificadas en nuestro propio campo. No será ya preciso ni siquiera salir de Francia para disponerse al descubrimiento del buen salvaje. Este se nos presentará acaso no en el estado solitario de Robinson, pero sí en el estado de convivencia con una pequeña comunidad que puede ser la aldea. Esto, claro, yo cuando leía esto digo, esto es justo lo que está pasando aquí, la aldea, donde se pasa el fin de semana o el camping. En este caso no era el fin de semana, era algo más. Y entonces digo, no, esto hay que... Bueno, así que... pero en todos los casos lo que parece claro es que la puesta en marcha del proceso es la crítica de la sociedad civilizada como sociedad. Para decirlo con palabras de Levi-Strauss, el autor del Pensamiento salvaje, sociedad inauténtica. Es decir, que la ilusión etnológica pues es esta mística de lo auténtico, porque ahí la comunidad tenemos relación continua, permanente, etcétera. Claro, pero yo en la campaña decía, pero es que hay que cubrir todas estas necesidades, Olvídense ustedes de estas añoranzas, que eso es ilusión etnológica. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es esta aldea, dotarla de ciertas realidades y de ciertos instrumentos de los que carecen, y en eso consiste la política en nuestro caso, ¿verdad? Esto es así de claro. Bueno. Si me permites, dos recomendaciones. Primera, que la gente vea un teatro crítico dedicado a etnología y utopía, en el que participas tú, que se hacían en la televisión. Muy bien, muy bien. Y un teatro crítico sobre etnología y utopía, donde además está muy bien, porque aparte de comentar la obra, el contenido de la obra, también el contexto en el que se escribió y demás, es muy interesante. Y la segunda recomendación, porque es de estas fechas, el prólogo que añade Gustavo Bueno a una guía de la cultura asturiana que se llama Hacia una definición de cultura asturiana. Muy bien, muy bien. De principios de los 90 también. Muy bien. Y que viene muy al caso para esto que estamos comentando. Muy bien, Iván, muchas gracias, hijo. Es una aportación impagable la que acabas de hacer. Sí, señor. Muy bien, sin duda. Bueno, entonces, vamos a ir concluyendo con este asunto. Y para decir lo siguiente, ¿verdad? Que desde el presente en marcha, en mi situación actual, yo ahora mismo, claro, no puedo en absoluto
compartir los programas de la actual Izquierda Unida. Es absolutamente incompatible porque dentro de esta organización pues han producido unas transformaciones que yo no puedo compartir en absoluto. Y entonces, así las cosas se plantean, ¿no? Yo creo, para cerrar este apartado, cabe el arrepentimiento. ¿Me arrepiento de haber tomado partido por una agrupación política? Pues no, en absoluto, en absoluto. No tengo por qué arrepentirme en absoluto. Y para ello recurro al prólogo que don Gustavo le pone a las memorias de José María Lasso. En estas memorias donde José María Lasso pues cuenta cómo pasó de Bilbao a Oviedo, pasando por el penal de Burgos, unas memorias, pues don Gustavo tuvo a bien ponerle un prólogo que no tiene desperdicio alguno. Y de ese prólogo voy a leer un pequeño fragmento, que viene como anillo al dedo, precisamente pues para ver cómo tenemos que, pues eso, dice don Gustavo, en la página 15 de este prólogo, dice: el sabio no se arrepiente nunca de sus actos, dice Séneca. Esto es una referencia a Séneca, haciendo suyas palabras de un adversario, o Cicerón, en Tusculanas, 5:54. Se diría que esta máxima estoica, que Spinoza transformará en un teorema fundamental de la ética, el cuarto 54, que dice así: el arrepentimiento no es virtud, porque no sale de la razón, y el que se arrepiente de lo que ha hecho es doblemente miserable. Ha presidido, si no me equivoco, el discurso de vida de José María Lasso. Sin duda, ha debido cambiar de opinión, yo fui testigo de ello, en función de los cambios de la realidad. Vaya si cambió, por supuesto, y de los cambios de su partido. Y sin duda, claro, él entró de lleno en el conflicto aquel del eurocomunismo y demás, bueno, pues eso. Sin duda también ha reconocido los errores de juicio en los que haya podido incurrir, pero una cosa es reconocer los propios errores, y yo los pude cometer, y otra cosa es arrepentirse de ellos. Tengo que decir que este ejemplar de las memorias de José María Lasso lo guardo como si fuera una pieza de oro. ¿Por qué? Porque está dedicado por el propio José María Lasso. A mi buen amigo Tomás García, con un fuerte abrazo. José María Lasso, Gijón, 9/7/2003. De manera que aprovecho también, ya que estaba haciendo homenajes a muchas gentes, hacerle uno más a José María Lasso. ¿Por qué? No solamente por esta vida ejemplar. Don Gustavo le considera como un estoico mundano, ¿verdad? Sin duda, en este prólogo. Sino porque en la campaña esta de la que yo he hablado, sobre todo cuando actuaba en el propio Tineo, pues José María Lasso me asistía. Es decir, que yo mantuve con él, como gran conocedor de lo que era el Partido Comunista, y tengo entendido que el propio Llamazares le consultó la conveniencia de nombrarme, etcétera. Y entonces, pues claro, José María Lasso, pues el caso es que él acudía aquí, ¿verdad? Acudía al Tineo y él participaba y llevaba pues muchas veces la voz cantante. Yo aprendí mucho, claro, sin duda alguna, esto es, ¿verdad? Y pues es probable que tanto él como yo pues hayamos cometido errores, pero una cosa es cometer errores, reconocerlo, y otra cosa es arrepentirse de lo que hemos hecho. Yo en ese sentido, en absoluto, me arrepiento, vamos, esto así de claro.
Bueno, y vamos entonces a terminar, si es que tenemos todavía un poquitín de tiempo, con dos cosas que son, que tienen su, podríamos decir, su gracia, ¿verdad?, su interés, y es, a ver si lo tengo por aquí, esto, sí, lo tengo por aquí, y es que esta actividad, ¿no?, permanente, tanto dentro del edificio, bueno, tengo también algo que se me ha ido en estos homenajes que he hecho, estos reconocimientos, pues a la hora de haberme acordado yo de Tomás Martínez, que estaba casado con una compañera de mi mujer y que fue arrollado por un alza, pues para que vean ustedes, ¿no?, el talante que yo, pues me llevaba perfectamente con él y con dos farmacéuticos, bueno, un farmacéutico y una farmacéutica de su propio partido, que tenían la farmacia en un extremo y otro de la población de Tineo. Y entonces, pues me parece que tiene también mucho interés, porque eran personas muy amables y en varias ocasiones, pues de estas remesas que tenían ellos de algunos productos, pues nos obsequiaban a mi mujer y a mí, ¿no? Y sabían que éramos pues contrarios, ¿verdad? No enemigos, pero sí adversarios, claro. Entonces esto que, con todos ellos. Y entonces, en mi manera de ver las cosas, lo que primó por encima de todo es la idea de eutasia, es decir, de que aquello pues había que discutir continuamente, pero no enfrentarse. Bueno, dicho esto, que se me había escapado porque son dos personas, una farmacia estaba a la entrada en el Viso y la otra a la salida en la carretera de Galicia. Pues estos farmacéuticos, que sepan que también les tengo una gran estima y un gran recuerdo, aunque fuéramos de formaciones diferentes en aquella época. Y entonces ahora ya termino diciendo que además de estas actividades que, como ven ustedes, pues son abundantes, tanto dentro del centro como fuera, pues saqué tiempo, gracias por supuesto a la colaboración de mi mujer, de mi esposa, que se hizo con las riendas de la casa por aquellos años, ¿verdad? Y yo no tenía que preocuparme de comprar, de hacer comida, de limpiar, etcétera. Pues sí que saqué tiempo para colaborar con otras instituciones. Una de ellas, pues la institución de Congreso de Filósofos Jóvenes. Este congreso de 1990, del cual congreso Gustavo Bueno Sánchez era el secretario, y que fue pues un congreso que se hizo aquí en Oviedo, pues claro, yo no podía faltar, y ¿qué es lo que hice? El congreso se titulaba Filosofía y Dios, y entonces pues yo colaboré, y tengo aquí el escrito, bueno, lo tengo transcrito, no lo he mandado a ningún lado, queda ahí, pues yo qué sé, esto vamos a decir que forma parte, pues eso, de las cosas que están. Por aquella época, Juan Pablo II lanzó un lema que era totus tuus, y que aquí tenemos la jirafa de Oviedo, donde el lema totus tuus pues estaba allí. Yo cuando pasaba por allí pues decía, hombre, todo no, esto hay que circunscribirlo, realmente. No es que yo fuera anticlerical, pero no me agradaba mucho. Y entonces pues se me ocurrió presentar una comunicación que
con el título de Non totus tus. Entonces, pues yo desarrollo el por qué no es todo, sino que, pues eso, la Iglesia tiene una parte, pero no puede tener el todo. Bueno, estas cosas que hice yo ahí, y que esto está escrito. Supongo que ahora, si lo miro, pues tendría que revisarlo mucho y tal, pero bueno, está escrito. Con la máquina de escribir, todavía no había ordenador, pero aquí están, y no creas, tiene 10 páginas, bueno, tampoco está mal, 10 páginas, ¿verdad? Y esta colaboración, pues bien, nada, estupendo. Yo me he dado cuenta que además de todo eso, yo no podía cortar con Oviedo, claro, eso había que... Bueno, otra de las colaboraciones que tuve a bien realizar con otra gran ciudad, que es Gijón, fue el 4º Congreso de Teoría y Metodología de las Ciencias. Yo era vocal de la Sociedad Asturiana de Filosofía en los tiempos en los que nos llevábamos bien con Alberto Hidalgo, y pues eso, estábamos bien, llevábamos a cabo estas actividades. Tengo que decir que de los 4 congresos, acaso este sea el más flojo, y esto lo puedo decir comparándolo con el primero, el segundo y el tercero, ¿no? Especialmente el primero. Eso, especialmente el primero, donde estaba Mario Bunge, y había gentes de otro tipo, y donde don Gustavo pues presentó pues lo que son las bases de su teoría del cierre categorial, claro. Pues acaso fuera el más, y esto hay que reconocerlo, claro, es una cosa, y lo digo añadiendo que yo fui uno de los organizadores, pero bueno, que los anteriores fueron mejores a mi juicio. Yo tuve, por así decirlo, como hallazgo particular, el traer aquí a Gijón a Giner, a Salvador Giner, el sociólogo, pues sencillamente, como había estado yo en Barcelona, pues bueno, pues eso, me puse en contacto con él, y él pues accedió. Yo le estuve, Salvador Giner, eso es. Y estuvo aquí un científico italiano, Lucio Scopsi. Adam Schaff no había anunciado su presencia, pero no pudo venir, y entonces ahí José María Lasso tuvo que justificar el porqué. Y bueno, este congreso, bueno, estuvo también Gay Monat, o sea que tampoco, claro, Juan Bautista Fuentes, y por supuesto don Gustavo, claro, sin duda. Pero bueno, yo tengo que decir que a pesar de estos nombres, y yo fui uno de los organizadores, pues a mi juicio, y nobleza obliga, reconocer que los congresos anteriores, a mi juicio, fueron mejores, sin duda alguna. Después, el asunto de la ética a mí me siguió preocupando, y entonces la Sociedad Asturiana organizó unos encuentros para una alternativa laica. ¡Uy, madre, esto en aquella época! Aquí tenemos el cartelón donde implicamos a don Gustavo. El hombre, pues, con el título no estaba muy de acuerdo, y bueno, pues hubo sus más y sus menos, pero al final aceptó. Intervino Gustavo Bueno, Luis María Cifuentes, que era el presidente de la SEFI, Adela Cortina, había sido compañera mía en Valencia, Ignacio Fernández de Castro, Félix García Morillón, que también pues había sido
antes que Luis María Cifuentes, presidente de la SEFI. Bueno, en todo ello, pues también yo tuve mucho que ver, porque estos eran conocidos míos. Estuvo naturalmente Alfonso Tresguerres, bueno, y esto, pues, bueno, y a mí me tocó, sin duda alguna, pues también ofrecer una ponencia sobre la ética en el bachillerato, donde conté cosas muy parecidas a las que yo he contado aquí, ¿verdad? Eso mismo hice un año después, un año después, en el Instituto Alfonso II, en el que estaba Alberto Hidalgo. Desde Tineo, pues me desplazo a Alfonso II, jornadas sobre ética en la educación secundaria obligatoria. Todo esto con independencia de las actividades internas y externas que yo realizaba en Tineo, con lo cual, pues eso, tenía que desplazarme con el R5 de aquí para allá, de Tineo a Oviedo, de Tineo a Gijón, en fin, sin duda, pero de lo cual, bueno, todavía, bueno, claro, otra cosa importantísima, mi implicación en lo que se conocía en aquella época como el proyecto CIBES, que venía a ser el preámbulo de lo que después sería la ética en la ESO y en el bachillerato. En un principio me lo tomé muy en serio, porque, bueno, me parecía que... Pero luego nos fuimos distanciando en la medida en la que vimos que aquel proyecto CIBES, pues era un proyecto, pues, como iba a decir yo, kantiano, pacifista, y entonces, pues, yo a partir de ahí, pues, yo me salí, pero el caso es que eso también hay que contarlo, ¿verdad? Así que, proyecto CIBES, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, sí, claro, una participación en un curso de verano en el que, pues, me enfrenté con cierta fuerza, ¿verdad?, pues a Elías Díaz, a Javier Muguerza, a José Luis Aranguren, a Reyes Mate, en Laredo, un curso sobre filosofía política. Y entonces yo, pues eso, recuerdo que me presenté allí, tuve noticia de todo esto y bueno, pues me llevé allí todo mi arsenal y allí tuve que... Y todo lo dicho allí, pues también lo he transcrito en unas hojas, que tampoco las he publicado en ningún lado, por estas cosas que me ocurren a mí, de una cierta dejación, bueno, no lo sé. Ahora, pues igual no tiene sentido, no lo sé, pero el caso es que esto está ahí y que con ello lo que quiero yo demostrar, pues es que la actividad filosófica, siguiendo sin duda alguna, pues las indicaciones del maestro, don Gustavo, pues yo sabía que no podía hacer dejación, que teníamos que seguir en la brecha. Y tal es así que siempre que yo podía, pues asistía a las intervenciones de don Gustavo en la ciudad. Un ejemplo muy claro fue en Tribuna Ciudadana. Es decir, que José María Lasso invitaba a don Gustavo, yo me enteraba y me iba a Oviedo. Y tengo aquí, no sé si conocerás tú bueno, la he incorporado después en varios escritos, tabla del desarrollo de los criterios de una teoría de teorías de las relaciones entre la doctrina marxista y la Revolución de Octubre. Con lo cual, bueno, pues yo seguía a don Gustavo continuamente, seguía visitándole en su departamento, preguntándole que me orientara sobre
aplicaciones que hacía y esto, y siempre recibí, pues como siempre, la generosidad. Había otra forma de ver a don Gustavo en la televisión. Entonces yo recuerdo que cuando se anunciaba, por ejemplo, una clave que recuerdo que del año 85, la España católica, donde Balbín invitó a don Gustavo, pues entonces ahí mi mujer y yo sentados tomando nota, y aquí tengo yo todo lo que dijo aquel día, pues claro, es decir, que esa perspectiva no la perdimos jamás, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, ahora ya terminamos de la siguiente manera, ¿verdad? Con lo que podíamos llamar la despedida de este tiempo de actividad en el concejo de Tineo, y que no podía ser de otra manera que con la presencia de don Gustavo. Es decir, que el año que yo termino mis funciones, ¿no?, como director y profesor del Instituto de Tineo, ¿verdad?, pues le pido a don Gustavo que me asista, y entonces pues aquí tenemos, digamos, eso es, aquí tenemos la apariencia veraz de la presencia de don Gustavo en el aula magna del Instituto Rafael del Riego de Tineo para dar una conferencia memorable. ¿Cuál fue? Pues el papel de la filosofía en el bachillerato, y como un subtítulo, saber científico, saber filosófico. ¿Y qué dijo en esta conferencia don Gustavo? Pues de alguna manera lo que hizo fue adelantarnos tesis fundamentales del opúsculo que es la ciencia. O sea que realmente yo, cuando después vi aquello, pues me di cuenta de que pues había hecho una aportación o un adelanto de lo que sería. Entonces yo preparé, esto aquí lo tengo, ¿verdad? Preparé pues un folleto para dárselo a todos los alumnos, ¿verdad?, donde aparece una imagen de don Gustavo, una fotografía de don Gustavo, un texto por detrás. Bueno, lo que dice José Ferrater Mora en el diccionario de filosofía sobre Gustavo Bueno, en aquel momento teníamos eso, y por dentro dos cosas importantes: un pequeño fragmento del papel de la filosofía en el conjunto del saber, para hacer la transformación del saber al bachillerato, y esto lo bordó don Gustavo, hizo una exposición, y una famosa carta que así como yo conté que en el teatro de Tineo, cuando llevamos a don Gustavo, un grupo de alumnos le hicieron una entrevista, pues lo que tengo aquí en este programa, pues es una carta que 50 alumnos del instituto, mandamos a la Nueva España en 1988, y precisamente quejándonos por el asunto del manual Simploqué, porque nosotros lo usábamos en aquella época, y como resulta que el ministerio cometió la torpeza de prohibirlo, pues nosotros, que lo usábamos, le mandamos a la Nueva España el 26 de marzo de 1988 una carta con 4 puntos fundamentales de por qué nos parecía absolutamente injusto, y lo titulábamos Libertad y autoridad en Simploqué, ¿no?
es decir, cómo habían cometido un acto de autoritarismo ridículo y cómo pues tenía que haber libertad de cátedra. Y entonces, en nuestro caso, era defender aquel... Bueno, esto le encantó, claro. Don Gustavo pues tuvo un ejemplar de estos, como es lógico, y nos dio una conferencia magistral, y entonces a mí me tocó cerrar, después de agradecerle su presencia, con una pequeña despedida, ¿verdad? Una pequeña despedida que luego transcribí y apareció en otra de las revistas que llamábamos La Boca del Riego. Es un texto muy breve, del cual solo voy a leer un pequeño fragmento, con lo cual terminamos esta... digo, los comentarios que sobre Tineo oí cuando anuncié hace 8 años a mis antiguos compañeros de mi nuevo destino del Instituto de Bachiller Rafael del Riego, me llenaron de inquietud, porque me hablaban de que era una cosa perdida ya en el... Bueno, avanzo. Pero mis 7 años de estancia y residencia en Tineo me han servido para desmitificar esa aparente visión y entrar en la verdadera historia de un concejo ganadero, minero e industrial que tiene en la feria de ganado y de muestras la cara de su eminente paso de la barbarie a la civilización, y en su real desasistencia y estado carencial de servicios, la cruz de la explotación del campo por la ciudad. De manera que con esto, pues, concluimos aquel acto memorable en el que don Gustavo nos dio una lección magistral. Luego pues es parte importante de su opúsculo que es la ciencia, y como aquel día era día de feria, yo lo escogí a posta, pues ¿qué es lo que hicimos? Terminamos aquel acto pues memorable, ¿verdad?, que yo lo he marcado, esto lo voy a colgar en la habitación de don Gustavo, sin duda alguna, pues bajamos a la feria y él quedó admirado, claro, se dio cuenta, porque yo cuando le pedía que viniera a Tineo, yo siempre temeroso, pero bueno, usted podrá venir, porque yo sé que usted está muy, muy ocupado, como siempre fue. Claro, él tenía clases, tenía libros, tenía conferencias, tenía compromisos familiares, etcétera, y sin embargo, pues a mí siempre me acogí y me decía, no, es que me interesa conocer esas realidades. Ya lo creo, enología y utopía, la crítica a esa ideología, pues precisamente, ¿por qué? Porque en ese libro lo que se demuestra es que las relaciones entre el campo y la ciudad tienen que ser de otra índole, y no puede ser desde la ilusión etnológica, claro. Bueno, de manera que la visita por el ferial fue un éxito absoluto, y todo pues se cerró con una espléndida comida en el Crucero. Crucero es una población de Tineo en el que hay 2 restaurantes que yo recomiendo que la gente vaya también allí, ¿verdad? ¿Y cuál fue el menú? Atención, pues repollo relleno. ¿Qué es el repollo relleno? Pues un repollo, una verdura al que se le quita el corazón y se rellena de carne picada. A don Gustavo aquello le encantó, vamos, yo recuerdo que decía, él era muy comedido, jamás abusó, siempre decía nada en exceso, eso siempre, pero lo poco que comió de un repollo, pues le pareció un manjar de dioses, ¿verdad? Y luego si encima comimos chosco, es decir, estamos con unas comidas propias de esa región, con la cual pues cerramos el acto y todos están contentos, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que teníamos que decir para el día de hoy. Muchas gracias.